Voy a dar paso a la última ponencia, ¿vale?, que lleva como título Garantías sanitarias en los alimentos de exportación, impartida por Juan Manuel Troncoso, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional como funcionario de carrera dentro de la Administración, tanto autonómica como nacional. Jefe de exportación del área de exportaciones del Ministerio de Sanidad, de la Subdirección General de Sanidad Exterior, y durante mucho tiempo ha trabajado como jefe de servicio de control higiénico-sanitario, ¿vale? Así que paso la palabra, Juan Manuel. Buenos días a todos. Muchas gracias, igual que el resto de los ponentes, al Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, Jesús García, por haberme invitado a participar en esta jornada y por poder haber asistido a las ponencias previas antes de mi intervención. Realmente, cuando Jesús García me dijo que en una jornada que tiene como eje central el concepto One Health habláramos de las garantías sanitarias en la exportación de alimentos, pues pensé que era un tema complicado, por cuanto siempre en la exportación de los alimentos lo que prima no es un concepto único, sino al final lo que va a primar es la normativa sanitaria del país tercero. Pero sí que es cierto que en el escenario de tráfico, de tránsito internacional de viajeros, hay igualmente un tránsito internacional de mercancías, en el sentido de que todas esas mercancías han de ser seguras para todos los ciudadanos de los países terceros y tendríamos ese concepto de un One Health, de un mundo, una sola salud. Si pusiéramos como ejemplo para entender casi con la intervención anterior de Rafael Lagens, yo estaba pensando, y que hacía referencia a los veterinarios y a los médicos, estaba pensando que hoy aquí hubiera podido desempeñar un papel muy bueno nuestro subdirector general, el subdirector general de la Sanidad Exterior. ¿Por qué? Porque la Subdirección General de Sanidad Exterior agrupa a un colectivo donde existe un área médica, que es el que es responsable del control internacional de viajeros. Si ustedes habrán viajado, conocerán la aplicación Spain's Travel Health. En la Subdirección General de Sanidad Exterior, el área médica ha estado detrás del desarrollo de esta aplicación. Está el área de importación, o sea, el área médica, médicos, el área de importación, veterinarios, fundamentalmente veterinarios. Todos los compañeros que trabajan en los PIF y en el Ministerio Central se encargan de asegurar que las mercancías que entran en España son seguras, o las que entran en cualquier punto de entrada de la Unión Europea. Y luego estamos nosotros, los del área de exportación, que somos los que nos encargamos de que las mercancías que desde España vayan a cualquier país tercero sean absolutamente seguras y den ese concepto de salud a cualquier ciudadano que las pueda consumir. En ese escenario, por ejemplo, si pensáramos en un país que tiene ciudadanos muy viajeros, como puede ser Japón, que conocen el mundo, viajan por todo el mundo, y los ciudadanos japoneses es un país claramente importador, por el volumen de población que tienen, es un país que claramente la mayoría de las mercancías que consumen son productos importados, veríamos como un japonés ya, por lo viajado que está, es capaz de desayunar quesos franceses, comer al mediodía carne y productos porcinos españoles, y a lo mejor por la noche reencontrarse con sus orígenes y tomar sushi y tomar productos japoneses. Pero
digamos que, y eso es una estrategia comercial que habría por la parte de las empresas españolas de intentar que los ciudadanos de fuera coman lo que nosotros comemos. Pero también tenemos la situación de las empresas españolas que también viajan por todo el mundo y se dan cuenta de cosas que comen los países terceros que nosotros producimos y que a lo mejor aquí no tienen ningún valor añadido o no tienen demasiado valor. Es decir, tema de despojos que exportamos a China, a Hortas, cuestiones, determinados despojos que consumen allí, que dan un valor añadido en la exportación. Y entonces dirán, estos son cuestiones comerciales. Es decir, la estrategia de querer que un país tercero consuma productos a los cuales nosotros les tenemos mucho cariño, que pueden ser el jamón ibérico, o poder sacar un valor añadido a productos que aquí no tienen un ámbito de comercialización, como podrían ser determinados despojos para China, pero al final, en el concepto de todas estas cuestiones que tienen un carácter comercial, se requiere el aval de unas autoridades sanitarias que den garantías de que esos productos son seguros. Y por eso, en estas determinadas cuestiones de productos que aquí no tenemos nosotros un ámbito de comercialización, por ejemplo, para China, las empresas que exportan tienen que llevar programas analíticos específicos de este tipo de despojos que se exporta a China. Por lo tanto, yo fundamentalmente voy a intentar explicar cómo son las reglas del juego en el marco de la exportación, aunque quizá en lo que sería una jornada de One Health hubiese sido más conveniente haber tenido una ponencia más general de todo el papel que se desarrolla en nuestra Subdirección General de Sanidad Exterior, porque ya os digo, en el Ministerio esta unidad agrupa tanto a médicos como a veterinarios. En el marco de la exportación a países terceros, entonces, ¿cuáles serían las reglas del juego? En primer lugar, habría que plantearnos si se aplican las mismas reglas para los productos que no son de origen animal a los productos que son de origen animal. Si esto es una cuestión que han de cumplir las empresas que exportan o es algo que tiene que garantizar las autoridades competentes. Y, por lo tanto, ¿qué importancia tiene el reconocimiento del sistema del control oficial en la exportación para países terceros? Y, en este sentido, si esto es responsabilidad de los operadores o responsabilidad de las autoridades competentes, ¿cuál es la tendencia actual? ¿Controlar por parte de los países terceros a las empresas que exportan o controlar los sistemas, el reconocimiento de los sistemas? Como conceptos claves serían estos conceptos que he escogido de certificación y equivalencia de medidas sanitarias. Por certificación entenderíamos que es el procedimiento por el cual los organismos oficiales de certificación u organismos de certificación oficialmente reconocidos garantizan por escrito o en forma equivalente que los alimentos o los sistemas de control oficial se ajustan a los requisitos. Pero casi es más importante en el concepto de un mundo, una salud, el segundo concepto, el de equivalencia de medidas sanitarias. Y es el estado en el cual las medidas sanitarias aplicadas por un país exportador, aunque fueran diferentes de las medidas aplicadas por el importador, alcanzan el nivel adecuado de protección sanitaria del país importador, según haya demostrado el país exportador. Es decir, lo lógico y el escenario, y si a cualquier ciudadano le preguntáramos ¿qué tendría que ser esto de la exportación? Todos simplificaríamos que la exportación sería es que si yo me lo puedo comer, tú también te lo puedes comer. Si es seguro para mí, es seguro para un japonés.
Pero al final, en la práctica y en el concepto de una única salud, el concepto de equivalencia de medidas sanitarias permite que, siendo los mismos objetivos de seguridad alimentaria, se puedan hacer las cosas de forma diferente. Esto es especialmente relevante, o sería especialmente relevante para países menos desarrollados, con menos recursos, que si plantean objetivos similares podrían cumplir y obtener la equivalencia. Luego, en la práctica, los países importadores siempre juegan con determinadas reglas, y antes también en la ponencia anteriormente se ha mencionado en la Sociedad de Naciones, donde había países que había enfermedades que no declaraban, que se jugaban con ciertas barreras sanitarias, que en un concepto de salud única, que habría que ir a un estándar de salud único, no debería aplicarse, pero sí que es cierto que por eso en ocasiones es difícil hablar de una única salud en el tema de exportación, porque siempre hay que jugar con las reglas del juego del importador, y es el exportador el que tiene que demostrar. Por lo tanto, como conclusión, aunque hablemos de una única salud, la exportación siempre va a depender de la confianza del sistema de control oficial del país exportador. Si tuviéramos que hablar de productos de origen no animal, estos productos en el comercio internacional están considerados de menor riesgo, fundamentalmente porque no tienen asociadas las cuestiones de sanidad animal, y entonces son productos que son estables a temperatura ambiente, algunos por su propia baja acidez son seguros, y es cierto que en muchos casos puede ser que algunos países terceros incluso no exijan ni tan siquiera certificación sanitaria, o en caso de requerirla se trate de una certificación genérica, es decir, que se exportaría simplemente en base al cumplimiento de nuestra propia norma. O puede ser que se soliciten certificados de libre venta, que simplemente es que el país tercero tenga conocimiento de que el producto ha sido dispuesto a la venta en el mercado interior. Es decir, en estos casos sí funcionaría un único concepto. Es decir, si tú te lo comes, yo me lo puedo comer. Si es seguro para ti, es seguro para mí. ¿Vale? En estos casos no tenemos ni auditorías de reconocimiento del sistema, no hay exigencia de listas específicas. Es cierto que en algún caso algunos países terceros pueden llegar a hacer algunas auditorías a las empresas que exportan, pero no se requiere el aval de una autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria del país tercero entiende que si eso se comercializa en tu país, si cumple las normas internas de tu país, eso es seguro y eso no requiere más garantías. Las reglas del juego se están cambiando. El peso de la economía es tal que hay determinados países que incluso para estos países terceros, es decir, para este tipo de productos, están exigiendo recomendación de autoridades competentes, y estas reglas del juego las ha cambiado China a partir del año pasado con la publicación del decreto 248 suyo, en el cual va a exigir que para exportación de determinados productos de origen no animal también solo se pueda exportar con una recomendación del país de origen. Cuando yo decía antes que en la comercialización hablábamos de que si tuviera que decir si el tema de exportación de mercancías podemos decir que hay impactos negativos en la salud, diría que el impacto de problemas de la salud global por la exportación de mercancías es muy bajo. Yo creo que es nulo. ¿Por qué? Por las reglas de juego estas. Porque cuando tú exportas, y estamos entrando ya en productos de origen animal en los cuales va a haber requisitos sanitarios específicos, es que no solo se ha de cumplir la norma propia, sino se ha de cumplir
también la norma sanitaria del país tercero, con lo cual habría dos estándares sanitarios en el cual la empresa exportadora y las autoridades competentes tienen que garantizar que siempre se cumpla el requisito sanitario más estricto. Si tuviéramos dentro de lo que es una norma dos criterios microbiológicos, en el marco de una mercancía exportada, siempre se va a aplicar el estándar más estricto. Por lo tanto, en el marco de la exportación, en el concepto de One Health, de una salud, al sumar los requerimientos sanitarios de las dos normas, el producto siempre va a ser más seguro. Entonces, ya entrando en el tema de productos de origen animal, estos productos sí tienen una consideración de más riesgo porque los países terceros siempre tienen en consideración las declaraciones de los países exportadores respecto a la situación de enfermedades en determinadas zonas o en todo el territorio. Es decir, aquí unimos cuestiones de salud pública y cuestiones de sanidad animal y dentro de las de sanidad animal algunas con clara implicación en salud pública. Entonces, hay países terceros que además no pueden permitir la regionalización y además cerrarían las exportaciones. De hecho, por ejemplo, hemos tenido cerradas las exportaciones de carne de ave por los episodios de influencia aviar que hubo en España. En estos casos siempre va a haber exportación con certificado sanitario. Puede ser que algunos países admitan una certificación genérica en lo que sirva la estrategia de si cumple tu norma es suficiente para mí, pero en la mayoría de los casos se va a ir a certificados sanitarios negociados. Es decir, a certificados sanitarios donde el propio país importador va a exigir unos certificados. Y aquí ya no funciona exactamente un mensaje de una única salud, sino que tú tienes que cumplir y además el país tercero cuando viene también a auditarnos o viene a ver nuestro sistema, él viene a decir que él ha venido a hablar a él aquí de su libro. Es decir, y he puesto esta frase de Francisco Umbral, que es que cuando nosotros recibimos una auditoría de reconocimiento de sistema, y de normativas sanitarias, normalmente el país tercero viene a decir que lo que quiere es que se cumpla su norma. ¿Cuál es el objetivo por parte nuestro? Pues obviamente explicar que haciendo cosas diferentes se cumplen los mismos objetivos, que haya una única salud y en todo caso en ocasiones sí que tenemos que tener cierta flexibilidad para adaptarnos a estos requerimientos del país tercero y conseguir el reconocimiento del sistema y que el país tercero nos permita listar los establecimientos y garantizar las exportaciones. En este escenario, ¿cuáles tendríamos dos papeles? Lo que deben hacer los operadores y lo que deben hacer las autoridades competentes. Obviamente, todas las empresas que exporten tienen que reconocer los requisitos de importación y siempre, como he mencionado antes, adaptar sus sistemas de autocontrol al requerimiento más exigente. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de criterios microbiológicos y de salud pública, hay varios países terceros que para determinadas categorías de productos tienen unas exigencias más elevadas o más altas, exigen a total ausencia, no permiten que en determinados productos que no son favorecedores del crecimiento pueda haber ciertos recuentos como se permite en la Unión Europea y entonces las empresas exportadoras siempre tienen que adaptarse a este criterio más exigente. Por lo tanto, para que una empresa no tenga problemas, tiene que siempre adoptar acciones cuando detecte este microorganismo. Si una empresa en su sistema de autocontrol piensa que puede tener dos estándares, va a tener incidencias en la exportación.
Obviamente los operadores tienen que tener, para proporcionar esas garantías, tener un estándar estructural y de higiene en sus establecimientos muy alto, ¿vale? En cualquier auditoría que vayan a recibir por parte de un país tercero, si hubiera determinados problemas en el establecimiento, pues esa empresa no va a poder exportar, ¿vale? Hay que tener que, en un escenario, en un mundo global, los países terceros se van a quedar con los mejores. Cuando nosotros vamos por una calle y tenemos que decir dónde entramos en un restaurante, al final vamos a entrar en el restaurante que nosotros vemos que nos cubre mejores garantías. Esto, al final, todo el tema de exportaciones es muy complejo. Al país tercero hay que darle mucha información sobre la estructura, el marco legislativo, los programas de control, los procedimientos administrativos, cuáles son los puntos de contacto de cada país, y además luego, posteriormente, para poder exportar, va a haber una evaluación de la idoneidad del país exportador y al final se determinarán qué listas de productos o establecimientos estarán sujetos a certificación. Siempre hay un reconocimiento constante de la equivalencia y en España, en el tema de exportación, pues trabajan tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Comercio y Turismo. Se crean grupos de trabajo, se manejan y se trabajan en estos cuestionarios países y la función fundamentalmente de negociación y acuerdos con países terceros la tiene el Ministerio de Agricultura, pero nosotros intervenimos en el aval y en los controles sobre los establecimientos que van a exportar. Desde el punto de vista de salud, que tienen que tener en cuenta las autoridades de salud pública, pues al final el país tercero lo que quiere es ver que el país que le exporta se parece a él. Es decir, al final todos los países terceros hacen hincapié en todas estas cuestiones que yo aquí les he indicado. Y es al final en cómo las autoridades competentes registran y autorizan los establecimientos exportadores y cómo se hacen en el mercado interior, cómo es la organización de los controles oficiales, cuál es el análisis del riesgo que se hace en cada uno de tipo de establecimiento, la frecuencia de los controles, la coordinación y cooperación entre las autoridades competentes, el personal efectuado en efectuar los controles, que tengan la formación, que se trabajen, pero sobre todo, especialmente, que exista un plan nacional del control de la cadena alimentaria y, en este sentido, en nuestros casos, que tenemos una estructura federal, cómo conectan estos planes autonómicos con el plan nacional. Al final de los resultados estos de los controles oficiales, tiene que haber una coherencia con los resultados de los controles oficiales. Si los resultados oficiales son satisfactorios y reflejan la condición de los establecimientos, se puede exportar sin problemas porque el país tercero obtiene la confianza de que el sistema funciona. También, asimismo, dentro del concepto de un mundo global y un mundo de una salud única, lo que quieren los países terceros es que tú pares los problemas antes de que las mercancías lleguen allí. Es decir, si tu sistema, cuando hay un problema, cuando nosotros tenemos un incumplimiento de la normativa sanitaria nuestra o en los resultados de control oficial se obtiene un resultado microbiológico que, aún cumpliendo la normativa sanitaria nuestra, pero incumple la del país tercero, tenemos la capacidad de parar que esas mercancías no se exporten. Entonces, si el país tercero obtiene estas evidencias, podemos seguir exportando. Si ve que en nuestro sistema se están produciendo incumplimientos, no paramos, permitimos que se exporten las mercancías,
es cuando ya el concepto de confianza por parte del país importador nos traslada que nuestro sistema no funciona. Por eso, últimamente, el concepto que más están poniendo en hincapié es en qué medida cada país lleva a cabo una supervisión de sus controles oficiales para dar garantías de que todas las mercancías que se exportan son adecuadas. Obviamente, para tener este reconocimiento, el país tercero no nos evalúa únicamente en función de los resultados que hacen de las auditorías, sino lo que evalúan continuamente es cuál es el historial de cumplimiento de las mercancías exportadas. De tal manera que en este concepto de salud global, lo que tiene un gran peso es si tú eres considerado un país de riesgo o no en función del volumen de incidencias de control que tienes en los controles en destino. En alguna ocasión nosotros hemos recibido alguna auditoría ad hoc específica y en concreto, por ejemplo, este año 2022 hemos recibido una de Corea del Sur motivada por incumplimientos en las incidencias de los controles de destinos efectuada por las autoridades coreanas. Tengo que trasladar que se trataban de incumplimientos específicos de la normativa coreana. No se trataba de incumplimientos de la normativa sanitaria de la Unión Europea. ¿Vale? Pero sí que es cierto que en este sentido la evaluación de los países terceros tiene en cuenta estos resultados de los controles a la importación. Y obviamente pues, la respuesta que se dé a estas incidencias y que nosotros consigamos minimizar el número de incidencias en los controles en destino es lo que va a permitir que España pueda continuar con las exportaciones. A veces, en ocasiones, tenemos que adaptar los procedimientos a requerimientos específicos de países terceros y en ocasiones algún país tercero nos pide en esos establecimientos aplicar, además de la normativa de la Unión Europea, pues normativas específicas de estos países terceros. Aquí he puesto algunos ejemplos que en su día tuvimos que adoptar con la Federación de Rusia. En Canadá, pues para que entiendan ustedes, por ejemplo, el ejemplo práctico, los canadienses, para todas las empresas que elaboran alimentos listos para consumo, en todas, en cada una, absolutamente todas, toman muestras oficiales para verificar que se cumplen los requisitos de Listeria y Salmonella. En cambio, en el sistema nuestro se toman algunas o en función de un análisis de riesgo. No todos los establecimientos se toman. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? Pues todos los exportadores a Canadá se les ha de coger muestra oficial. No solo es posible con la muestra de autocontrol. Para Estados Unidos también hemos tenido que adaptar el sistema porque no se puede emitir ningún certificado sanitario de exportación si no se han revisado todos los resultados analíticos de muestras oficiales y de autocontrol en microbiología y en residuos antes de la emisión del certificado de exportación. Esto es una cuestión logística importante porque en el tema del Plan Nacional de Investigación de Residuos, las primeras muestras que se toman en el programa del muestreo dirigido, en España, en el mercado interior, no se actúa con un escenario de retención. En cambio, un establecimiento español que vaya a exportar a Estados Unidos, esas mercancías no van a poder ser exportadas hasta conocer el resultado de la muestra oficial que se haya obtenido en residuos. Por lo cual, les indico que este concepto de un mundo, de un único estándar, pues en el marco de la exportación es difícil de aplicar. En la exportación, la tendencia profesional, o sea, la tendencia creciente es a disminuir la evaluación de los establecimientos
y llevar a cabo siempre evaluaciones de ese sistema. La selección de empresas simplemente es para determinar si el país exportador proporciona confianza. Aquí, en estos programas de auditoría, se van a incluir tanto explotaciones, establecimientos, laboratorios, tanto a nivel regional como autoridades centrales. Y lo que sí que es cierto es que la tendencia más notoria última es que el peso de la auditoría vaya a recaer en los inspectores oficiales. El impacto que tenga, porque realmente para un país tercero tiene más importancia lo que le vaya a contestar un inspector oficial sobre la evaluación de ese establecimiento que lo que vaya a responder el propio operador sobre su sistema de autocontrol. Si los controles oficiales están en consonancia con las condiciones de los establecimientos, no tendremos problemas. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, pues esto va a seguir funcionando así. No vamos a ir nunca, yo creo, desgraciadamente, a un estándar único internacional. Y lo que sí que es cierto es que continuamente los países terceros están aumentando o desarrollando aplicaciones para que los países exportadores incluyan la información de su sistema y que los departamentos de equivalencia de los países terceros nos evalúen en función de la información que les proporcionemos. Nosotros ahora en junio vamos a iniciar una auditoría de aproximadamente 15 días con Estados Unidos en carne y productos cárnicos, en la cual nos van a auditar telemáticamente, exclusivamente a las autoridades competentes, y pues nos van a auditar todos los días, 5 o 6 horas durante 17 días, en base a información previa que les hemos trasladado. Y luego pues tenemos también, por ejemplo, el ejemplo de las autoridades chinas, que han desarrollado una aplicación específica en la cual los establecimientos exportadores solo van a poder exportar los que están registrados y van a tener que documentar en esta aplicación información que se va a tener que subir por informes de evaluación de las autoridades competentes. España es actualmente exportadora. Estructuralmente es exportadora. Las empresas no pueden fallar. Si no cumplen con las condiciones, pues problemas que podemos tener en algunas empresas, al final pueden tener repercusión en todas las empresas de la lista. Y respecto a las autoridades competentes, la tendencia va a ser no evaluar a los operadores, sino evaluar a los controladores, a las autoridades competentes. La mejor estrategia de cualquier país tercero es controlar al controlador. Si yo controlo al controlador, tengo más garantías de que las mercancías que se vayan a exportar a mi país cumplan. Y bueno, esto es un poco lo que yo les quería un poco resumir. Creo que habremos ganado algo de tiempo. Sí. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la brevedad. Sí, hemos ganado un poquito de tiempo. Así que, a ver, vamos a hacer... Te comento. Supongo que el tema de la exportación ha cambiado mucho en los últimos años. Tiene que ser muy dinámico en este momento por el nivel de exportación que hay a nivel de ganadería. Han pasado los compañeros. ¿Somos conscientes de hasta qué punto puede influir la paralización de la actividad de un puerto determinado de un país por un problema de pandemia? ¿Cómo evitamos esto? Bueno, ahora mismo con el tema de la pandemia del SARS-CoV-2,
el único país que está poniendo problemas con el tema de la COVID-19 es China. China ahora actualmente es el único país que está teniendo una estrategia de muestrear mercancías y envases para intentar detectar restos genómicos de SARS-CoV-2. Todos los países y todas las autoridades de todos los países estiman que no hay ninguna vinculación ni transmisión en relación con la COVID-19 con las mercancías que puedan ser exportadas. Pero China está suspendiendo a algunas empresas por la detección de este material genómico. Con lo cual, en este sentido, en el escenario de determinados procesos o de determinadas pandemias, algunas empresas pueden tener que realizar acciones adicionales. En este sentido, empresas exportadoras a China tienen que llevar a cabo desinfección de contenedores y de materiales de embalaje para intentar no tener estos problemas en la detección en los controles en destino. Digamos que en el caso de la COVID-19 esta actuación de las autoridades chinas no estaría justificada, pero ellos indican que tienen pruebas y evidencias de que personal suyo, al personal que trabaja en los puertos, las medidas que tienen es que los confinan, eso es lo que nos han contado, los someten a test de pruebas de PCR semanales y que estos personal de los puertos, estando aislados, han adquirido la enfermedad. Esos son datos que no están publicados, pero sí están teniendo cierta repercusión en algunas de las empresas que están exportando a China. Y en escenario de procesos de pandemia, pues sí que podría haber repercusiones en el tema de exportaciones. Pero digamos que en este sentido he hecho referencia a esta de la COVID-19 porque en estos momentos digamos que es la única que ha tenido, durante estos 2 años, ha habido repercusiones en el tema de tráfico internacional de mercancías, aunque han sido sectores que se han considerado esenciales, estos han seguido funcionando. No ha habido problemas, pero digamos que directamente con lo que puedan ser un problema de salud pública, en el escenario de la pandemia de la COVID-19, el único país que ha puesto o está poniendo más problemáticas es China. Y por último, está viendo que implantar muchos cambios a nivel de producción, higiene sanitaria o de empresas, o sea, me refiero más a granjas, pero en general para adecuarse a las exigencias en exportación a terceros países, ¿o no? Todas las empresas tienen que adaptarse a estas condiciones. Es lo que yo he indicado un poco en la presentación. Es decir, una empresa que quiera ser exportadora, y dependiendo en la liga que quiera, es decir, si uno quiere jugar en la Champions, pues tiene que tener un estadio Champions. Si no tiene, y tiene que tener jugadores que metan goles y tiene que tener determinadas condiciones para poder exportar, porque al final, en un mundo global, los países terceros se van a quedar con los mejores. Entonces tiene que haber excelencia estructural, tiene que haber excelencia de condiciones higiénicas, tiene que haber excelencia de los sistemas de calidad, y las empresas, si se quieren internacionalizar, tienen que tener un sistema de mejora continua, pero asimismo también las autoridades competentes y los departamentos se tienen que reforzar
porque para ganar la internacionalización, todos los departamentos que trabajan en exportación pues tienen que mejorar su estructura. Yo, cuando me inicié en esto en el Ministerio, pues estábamos 2 personas. Ahora actualmente ya tenemos un equipo de unas 15 personas trabajando en exportación. Muy bien, muchísimas gracias.